Estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en los estudios del Observador TV a Pablo Anzalone, que es el director de salud de la Intendencia de Montevideo. Anzalone, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Gusto recibirlo. ¿Ya está en los descuentos o todavía falta? No, hasta julio. Sí, bueno, no, ya sé, pero la cabeza está en... No, estamos ya a full tratando de avanzar en todas las cosas que tenemos en marcha, que son muchas. Un área complicada la de salud de la Intendencia, ¿no? Porque abarca desde las policlínicas hasta bromatología. Exacto. Y ahí en el medio de todo. Salubridad, todo el control de vectores y también el carnet de salud para programas sociales, eso también se... Pues recién tuvimos aquí en el Observador TV a Darío Pérez. Sé que no tiene nada que ver, por suerte, el tema del agua, pero como justamente director de un departamento de salud comunal como es el de Montevideo, ¿cómo observa la polémica que se ha dado en Maldonado? ¿Hay algún tipo de previsión? ¿Algún tipo de coordinación, por ejemplo, conoce por el estado de la calidad del agua? Montevideo tuvo un problema hace un par de años, ¿no? Sí, normalmente hay siempre una conexión fluida, conoce, tanto por calidad de agua como incluso por programas sociales. La OCE ha desarrollado una línea interesante de regularizar las conexiones de agua en los asentamientos. Y nosotros, desde el punto de vista de salud, por ejemplo, siempre eso nos preocupó muchísimo, porque conexión de agua tiene, pero es tan precaria, está tan llena de pinchaduras, pasa por tantas cañadas llenas de agua servida, que finalmente es un factor de contaminación. Claro. Entonces, se ha trabajado mucho y se ha apoyado en la regularización. Cuando hubo problemas con el agua acá en Montevideo, ¿era la gestión suya? Sí, pero no es el área mía la que maneja eso, sino el área de desarrollo ambiental. Nosotros tenemos todo un área que es el área de control de la calidad ambiental del agua, de las aguas en general, no solamente la de consumo, sino también las playas, el aire, el suelo, ¿no? Pero qué terrible perder la confianza en algo de lo que nos sentíamos orgullosos, como es el agua potable, ¿no? Aquello de abrir la canilla y poder tomar agua. Que estamos muy acostumbrados a que eso era algo, y es algo normal en el país, es algo normal en el país. Pero todos sabemos que salimos del país y eso, por eso digo, no existe. Por eso digo. En muchos lados. Y perder esa confianza es complicado, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que un episodio no hace perder la confianza. Si se sucedieran más episodios o si no se actuara frente a problemas más estructurales, que ya sabemos que en algún momento pueden generar una afectación a esa calidad, yo creo que ahí pagaríamos un precio alto. Creo que todavía no estamos en ese punto. Está bien. Vayamos a Montevideo, quedémonos en Montevideo. Y ayer fue el Día de la Salud y justamente leía en estos días declaraciones suyas vinculado a un tema muy concreto, y ahí mezclo el tema de bromatología con lo que fueron las sanciones, por ejemplo, a restaurantes que no respetaron la prohibición de la sal en la mesa. ¿Qué tan estricto se ha sido? Porque cuando salió la reglamentación, muchos dudábamos, me incluyo, en los controles, en lo complicado que sería controlar y sancionar el que no hubiera sal en las mesas de los restaurantes y casas de comidas. Yo tengo muy presente ese tema y esa discusión, porque además se dio a la interna del equipo de la Intendencia. Una de las primeras cosas que nos preguntaron es, bueno, pero si aprobamos esto, ¿tenemos capacidad inspectiva para hacerlo efectivo? Y yo siempre pensé, yo creo que la idea de lo que pasó en nuestra sociedad con el tabaco es un ejemplo interesante. No quiere decir que se replique igual en todas las cosas, pero es un episodio muy marcante en una temática, en una adicción que es muy fuerte en relación con los hábitos de las personas y que sin embargo logró un cambio cultural porque las personas se convencieron de que eso era necesario y positivo. Lo que pasa es que vino la cosa punitiva, vino la sanción. Pero nunca tuvo, ni tiene hoy ahora, el Ministerio de Salud Pública capacidad inspectiva para controlar eso. No tiene esa capacidad. Pero a los pocos que controló los mató con era $1.000 de multa. Eso es lo que hay que hacer. Hay que demostrar de que hay capacidad inspectiva, demostrar de que cuando hay una norma aprobada, esta es una norma también aprobada por unanimidad en la Junta Departamental, o sea, tiene un respaldo institucional fuerte y además tiene un respaldo técnico, desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, que está embarcado en temas de reducción de sal, la OPS, la OMS, en todo el mundo hay una preocupación muy seria en relación con el alto consumo del sodio y las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de la enfermedad
y de los costos que tiene para el sistema de salud y de la cantidad de muertes que se pueden evitar de esta manera. O sea, es una medida muy costo efectiva, o sea, un pequeño paso que se da en la reducción de consumo de sodio genera un gran impacto en términos de mortalidad y de enfermedad. Es fácil de cuantificar, porque con lo del tabaco, con todos estos años, debe haber, ustedes saben más que uno que en estos temas, pero dicen, bueno, se evitaron tantos infartos de miocardio, la estadística, ¿no? Se evitaron tantas muertes. O sea, si la gente fuma menos, se sabe que se muere menos, se enferma menos. Hay evidencia internacional en el mismo sentido. Lo que no tenemos es todavía estudios nacionales. Muy pronto. Estudios nacionales en ese sentido. ¿Cómo esa medida se ha aplicado en otras ciudades de América, pero también hace muy poco. En todos los casos no lleva más de 2 años y por lo tanto las consecuencias hay que medirlas en un plazo mayor. Pero yo siempre aposté a que hubiera un gran apoyo, por un lado de Cambado, que siempre lo hubo, Cambado apoyó con claridad esta medida, de los empresarios en general. Trabajamos, después hicimos talleres por municipio, en los 8 municipios, en Montevideo el año pasado, convocando a los que elaboran la comida para discutir la reducción de sodio. Para diciendo, mire, esto en realidad, la reducción de sodio es una medida de salud pública fundamental, tenemos que lograr hacerlo paulatinamente y ir generando la idea de que con menos sodio no quiere decir con menos sabor. Puede haber otras formas de darle sabor a la comida y exploremos esas otras posibilidades. Y hubo una muy buena acogida eso. Ayer hubo muy buena participación, las empresas y los trabajadores que quedaron en alguna medida comprometidos con seguir avanzando, no ya en el retiro del salero de la mesa, sino en la posibilidad de reducir la cantidad de sodio que se hace en la elaboración de la comida, ¿no? ¿Cómo se da la inspección esa? ¿Cómo se llega a que 80 locales han sido sancionados? Bueno, yo creo que en principio hubo un acatamiento fuerte e importante, entre otras cosas porque la prensa difundió mucho la medida, con polémicas, algunas... Más por curiosidad que por otra cosa. Sí, pero... Debo admitirlo. Pero en realidad hubo mucha difusión y por lo tanto también hubo un acatamiento. Exacto. Sin embargo, como cualquier medida, cualquier norma, si pasado un periodo los actores ven que no hay control, eso se va aflojando. Y en ese sentido se hicieron rondas de inspecciones. ¿De ahí qué se hace? ¿Se va y se fija si hay sal en la mesa? Se va, si hay sal en la mesa. El decreto incluye 3 cosas. A ver. Por un lado, no puede haber sal ni condimentos con alto contenido en sal sobre la mesa. La persona lo puede solicitar, no hay ningún problema, ahí accede a los mismos, pero lo tiene que solicitar. No se le incentiva el consumo en ese sentido. Hay un segundo artículo que establece que en el menú y en la cartelería tiene que haber una leyenda que diga el consumo excesivo de sodio es perjudicial para la salud. Y hay una tercera medida y es que si el cliente, si la persona solicita un condimento alternativo, tiene que haber alguna forma de condimento alternativo. No quiere decir que tenga que estar toda la forma de condimento alternativo. Pimienta, por ejemplo. Por ejemplo, pimienta, o puede haber sal de potasio, que también se utiliza, o puede haber otros condimentos naturales que también... Sí. Tiene que haber una oferta alternativa. ¿Ah? Entonces eso es lo que se fiscaliza. Se fiscaliza si está el salero sobre la mesa, se fiscaliza si está la leyenda en la cartelería y en los menús, y si existe un condimento alternativo. ¿Las sanciones económicas? Hay una sanción económica, y a su vez, como todas las cosas, las sanciones económicas no son demasiado grandes, pero son 10 UR, pero también son acumulativas, ¿no? Bien. O sea que si nosotros vamos a volver a controlar el mes que viene o el otro, y si esto genera y no hay un cambio, entonces hay una progresividad en la medida de que no haya una variación, una corrección de este tipo de cosas, ¿no? Pablo, ¿y qué pasa con los nombres de esos lugares? ¿Se pueden conocer? ¿Se saben? ¿O la Intendencia no los publica? Normalmente es un tema interesante. Ayer en este taller que hubo todo el día del tema inocuidad de alimentos, se planteó desde el comienzo y durante varios de los paneles cómo se comunica en términos de alimentos. E incluso quedamos comprometidos, ya te adelanto la invitación, porque hacer un taller con periodistas, ahora en el mes de mayo, para intercambiar cuál es la mejor manera de comunicar los temas referidos a la alimentación, tanto en lo que refiere a alertas como en lo que refiere a problemas. Hay aspectos muchas veces que los medios de prensa toman de las resoluciones de la intendenta. Las resoluciones de la intendenta son públicas, figuran en la página web, entonces un medio de prensa entra, chequea, encuentra que se le puso una sanción, como
se puso la semana pasada, de 350 URs a una empresa, ¿no? O una sanción de 20 URs o de 5 URs a otra, y entonces a partir de ahí se genera la noticia. A veces sin preguntar cuál es el nivel de riesgo, cuál es la dimensión del problema, y por tanto también cómo y de qué manera hay que presentar la noticia, ¿no? A nosotros nos parece que no debe haber cosas secretas. O sea, esto no es un problema de hacer cuestiones secretas porque no corresponde. En realidad creemos que eso es perjudicial en cualquier ámbito. Uno quiere hacer una cosa secreta y en realidad lo que hace es al revés. Es mucho peor. Es mucho peor. Es mucho peor. Yo creo que es mejor ser transparente. Sin duda. Nosotros, por ejemplo, con las temas de las acciones en materia de control bromatológico, las ponemos todos en la página web. Entonces tenemos un reporte trimestral en el cual ponemos cuántas sanciones, ¿a quiénes? Cuántas empresas. No ponemos los nombres de todas las empresas, Ajá. pero esos están en las resoluciones, ¿no? Lo que hay que ver es cómo se maneja esa información. No, está bien. No, pero yo, ciudadano, cuando puede acceder a esa información, el derecho a la información del ciudadano es una ley que le da ese derecho. No, está bien, pero no, para no acceder vía habeas data, saber que la fábrica de pastas de la esquina de mi casa fue clausurada porque había ratas. Debo saber, me parece que debo saberlo y la intendencia debe decirlo. Sí. O el boliche de la esquina fue sancionado porque en realidad no le interesó cuidar el tema del sodio. Sí. Me parece que está bueno saberlo para tranquilidad de la población, el tema de la confianza. Es lo que yo decía hoy. Porque ¿de qué me sirve a mí que me digan, como ha sucedido alguna vez, y creo que lo hemos hablado en la radio, que tal o cual empresa vendía productos vencidos y no sean los nombres? Entonces, yo tengo que tener confianza en el organismo regulador o quien inspecciona, que es la intendencia. Yo no tengo otra forma de tener confianza en el comercio de que me expenden los alimentos. Sí, por eso yo creo que tiene que haber transparencia y también tiene que haber una claridad en cuanto a las dimensiones del riesgo que están en juego en cada caso. Uh-huh. Ha habido casos en los cuales problemas que eran muy menores se mostraron como un gravísimo problema que iba a afectar. Y en realidad tiene que haber una ponderación, porque yo creo que la lógica de los organismos reguladores y nuestra política ha sido, no es solo tranquilizar a la población, no es tranquilizar. Nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas. Ah, sí, sin duda. Y tenemos que decirle con claridad a la gente, a los vecinos, diciendo, acá si no nos preocupamos todos, no tenemos una alimentación garantizada, inocua y saludable. Surge de una combinación de por lo menos 4 factores. Uno son la capacidad de fiscalización, ¿no? y de análisis, porque tenés que tener equipamientos modernos para hacer los análisis. Otro es el consumidor bien informado y preocupado, proactivo. Si no hay un consumidor informado y proactivo, no van a alcanzar nunca a los inspectores. Si yo voy y me siento en un boliche y el que me atiende me da el pancho que lo saca de la olla con la mano y me lo da y y es el que me cobra, ¿yo puedo llamar a la intendencia y decir, miren que el señor de tal boliche me hace esto? Sí, tal cual. Nos hemos preocupado mucho por darle difusión al Centro de Información al Consumidor de Alimentos, que es el teléfono 1950-2131. 2131. Que funciona con atención directa entre las 10 y las 16, pero funciona con correo de voz las 24 horas. Así que puede llamarse a cualquier hora y eso desencadena un procedimiento administrativo. O sea, desencadena una inspección, desencadena un mecanismo de contralor y se han ido incrementando. Nosotros teníamos alrededor de 480 denuncias por año en el 2010 y ahora hay más de 800. ¿No? Incluso es interesante con el acceso a la página web, porque teníamos alrededor de 7.700 entradas en la página web en el 2010. Ahora hay más de 62.000 en el año pasado. Quiere decir que en alguna medida poner más información en la página web y habilitar también está respondiendo a una necesidad de la población que la utiliza más, ¿no? Anzalone, en estos momentos, y ya hace unos cuantos años, el gobierno nacional, las políticas de salud del gobierno nacional coinciden desde el punto de vista político, programático, con las de la Intendencia de Montevideo. Uno supone que los programas, los lineamientos son los mismos, es el mismo partido político. ¿Por qué, si estamos hablando de temas de salud, que son temas tan caros para la sociedad, no te lo voy a decir a ti que sos el director de salud de la Intendencia, de la mitad del país, con Montevideo,
¿Por qué hay medidas que se consideran como esta del sodio u otras de las cuales vamos a hablar ahora, la de los transgénicos, por ejemplo, como muy importantes para la salud de la población y se toman solo para un departamento? ¿Qué pasa con el resto del país? Bueno, las medidas que corresponden al ámbito departamental, hay autonomía de las intendencias. Lo sé, pero... Y para resolverlo por ley se necesitan mayorías especiales para que sea obligatorio. O sea, existe la posibilidad de que las leyes tienen aplicación en todo el territorio, pero en estos casos nosotros estamos convencidos. La Intendencia de Montevideo ha dado pasos innovadores en una cantidad de áreas. En algunos casos profundizando procesos que ya veníamos y en coordinación, y hemos trabajado mucho en coordinación con todas las otras intendencias. Pero eso no significa de que tengamos que ir al ritmo del más lento o del que tenga más dificultades. Nosotros tenemos una responsabilidad en relación con la población de Montevideo, claro. Y por lo tanto tenemos que procurar mejorar nuestros controles. Y eso ha sido así por lo menos en 3 elementos fuertes en este último periodo. Uno que son los POEs. La Intendencia estableció como obligatorio una norma que no existe en el resto del país, pero que son procedimientos operativos estandarizados de limpieza en todas las empresas que vinculan con alimentos. Eso lo establecimos, es una norma que tiene, es una experiencia que tiene mucha validez internacional, validación internacional, y acá se ha aplicado muy bien en los 2 últimos años, y es obligatorio. Es obligatorio, toda empresa que manipula alimentos tiene que tener un plan estandarizado de limpieza. Entonces nosotros cuando vamos a controlamos no solamente que esté todo bien, sino controlamos que se esté cumpliendo con el plan que esa empresa hizo y que fue acordado y aprobado por la Intendencia. Eso fue un elemento importante. El otro tema es la trazabilidad de alimentos. Acabamos de aprobar el año pasado un decreto que establece trazabilidad obligatoria de alimentos. Y ahora, para 10 días, terminamos un proceso de diálogo, de consulta con todos los actores para la reglamentación. Esto significa de que en Montevideo vamos a tener, en un proceso, pero vamos a tener ahora a la brevedad, una posibilidad de seguir en la cadena de que lleve cada alimento, desde el elaborador, desde el productor hasta el consumidor final. ¿Tá? Y eso nos va a permitir trabajar con una identificación de los lotes y posibilidades de retiro en caso de que haya necesidad por un problema de inocuidad, porque genere un problema a la salud, muy rápido y muy ágil. Y además nos va a permitir mejorar las buenas prácticas, porque como cada paso está claramente registrado, cuando hay una dificultad en un punto, va a ser más claramente identificable. Y le va a agregar, digamos, esta seguridad a la población en Montevideo, como a nivel nacional la trazabilidad del ganado nos dio, le dio al Uruguay posibilidad de acceder a otros mercados. Bueno, en el tema de trazabilidad obligatoria de alimentos, esto es un gran paso y por ahora es específico en Montevideo. Y el tercero es el tema de los transgénicos. El tema transgénico, en Montevideo se hizo la consulta y se propuso de que se adoptara a nivel nacional. Fue lo primero que hicimos, lo enviamos al Ministerio de Salud Pública sugiriendo de que cuando hay alimentos que tienen componentes transgénicos, eso esté informado en la etiqueta. Nosotros no tenemos una posición institucional sobre si el transgénico genera perjuicios o no para la salud, eso es otra discusión, hay a nivel internacional, a nivel científico, etcétera, pero estos son productos que están habilitados. O sea, están habilitados y se van a comercializar y se pueden comercializar. Pero saber si tiene o no componente transgénico es un derecho que tiene el consumidor. Y si el consumidor a partir de ahí decide, que a veces me han planteado diciendo, bueno, pero de repente alguien decide no comprar. Bueno, si decide no comprar está en su derecho. Usted, su derecho. Le planteé este tema de la Intendencia de Montevideo a un científico español que seguramente le ha sonado, estuvo el otro día, Mulet, JM Mulet, que ha planteado este tema en España con mucho éxito, y le puse el ejemplo de esta normativa de la Intendencia de Montevideo. Lo invito a ver lo que nos decía. Bueno. La Intendencia de Montevideo es el primer departamento del Uruguay, bueno, es la capital además, está la mitad de la población aquí, obliga a las empresas de alimentos a aclarar que ese alimento ha sido modificado genéticamente, es decir, es transgénicos, casi como una advertencia, como la advertencia en la caja de cigarrillos de que es perjudicial para la salud. ¿Te parece una medida atinada esa advertencia para que el consumidor sepa que ese alimento fue modificado genéticamente?
No, me parece que es una medida que solamente presta la confusión, que solamente da una mala información, y te digo por qué. Si tú, por ejemplo, tienes azúcar que viene de remolacha transformada genéticamente o de remolacha no transformada genéticamente, la composición química va a ser la misma. Son productos indistinguibles. Porque la diferencia entre el modificado genéticamente y el que no es una proteína, un trozo de ADN, que cuando va a tu estómago se va a degradar en nucleótidos o en aminoácidos y 3 minutos después ya no vas a saber si es modificado genéticamente o no. Entonces, poner una advertencia en el tabaco es lógico porque sí que sabemos que el tabaco produce cáncer, pero poner una advertencia sobre algo que no tiene ningún efecto sobre tu salud y que no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente es crear un miedo injustificado. A ver, yo vería más lógico que si tú compras verduras orgánicas, por favor, dime si has utilizado abono de origen animal porque yo no quiero contaminarme por E. coli. ¿Te parece? Creo que nosotros no hacemos una advertencia, hacemos una información. Y no decimos que vaya a generar riesgos, pero hay un debate sobre el tema y hay preocupación en la opinión pública en relación si tiene o no componente transgénico. Y por otro lado, yo creo que el consumidor tiene derecho a saber. Por supuesto que puede haber otras áreas en las cuales también uno puede decir, bueno, pero a mí me interesaría que esto también estuviera. Y nosotros creemos que el etiquetado tiene que brindar la información necesaria para que las personas tomen las decisiones libremente, pero con conocimiento. Por ejemplo, él tiene una posición muy clara, hablamos en otro momento de la entrevista, sobre el tema de los alimentos orgánicos, que lo deja al pasar allí. Entonces dice, bueno, a mí tampoco un alimento que sea orgánico, que tan buena prensa tiene, no me asegura que tenga las condiciones de salubridad necesarias que sean favorables para la salud. En general, los alimentos que se comercializan tienen todas las condiciones adecuadas. Si no es así, no se debe permitir que se comercialicen. Bueno. No, lo que yo digo es, puede haber y hay diferencias en cuanto a si, por ejemplo, la utilización de plaguicidas es un componente preocupante. Sí. En nuestro país, el modelo soja, glifosato, se ha extendido de tal manera que la utilización de glifosato ha aumentado muchísimo. Y eso también puede tener impactos. Para eso hay una preocupación y nosotros hacemos desde la Intendencia de Montevideo contralor de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas. Lo hacemos en el Mercado Modelo, en convenio con el Mercado Modelo, lo hacemos para las cadenas de supermercados y lo hacemos como contralor en el medio. Tomamos muestras de las frutas y hortalizas y lo hacemos. En relación con el tema de los transgénicos, es un debate que existe a nivel mundial. Sí, claro. ¿No? Estados Unidos tiene una posición. Digo, no es mala palabra per se. Para nada, al contrario. Es una ingeniería de cambios y de modificaciones que tiene un potencial enorme. Sí, ¿no? Claro. En ese sentido de modificar no solamente los alimentos, a nosotros, a los seres humanos, se ha planteado. Bueno, y ha salvado muchas vidas, claro, a veces. Está planteado usarlo en las terapias, para la humanidad, y sin embargo también, como tiene ese componente de modificación del paquete genético, tiene que tener también restricciones y cuidados, ¿no? No se puede ser, no es una investigación libre, un avance en el cual, no, tiene que haber un proceso en el cual los organismos del Estado tengan un nivel de fiscalización y de estudios, tanto previos como posteriores, de cuáles son los impactos que tiene una modificación genética X en relación con el producto y en relación con la población que lo consume. Esto, en nuestro país, el año pasado se hizo un seminario importante organizado por 3 ministerios. A nosotros nos invitaron a la Intendencia de Montevideo, participamos con nuestros técnicos y también como panelistas. Se trabajó con un apoyo de los noruegos para mejorar la capacidad analítica que tiene el Estado uruguayo en relación con los productos transgénicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay una preocupación. Así como hay un potencial en relación con la ingeniería genética, hay una preocupación de cuáles pueden ser los efectos. Y la Unión Europea tiene una política mucho más restrictiva y exige el etiquetado. También Brasil exige el etiquetado de los productos transgénicos. Hay más de 60 países que ya lo exigen a nivel mundial y hay otros que no. Claro, pero yo me pregunto, yo no tengo posición formada sobre ninguno de los dos temas, pero ¿por qué a nivel de determinados colectivos con mucha prensa suena mejor que un alimento sea orgánico a que sea transgénico? Como que todas las cargas, las contras se las llevan el concepto de transgénico y toda la cosa a favor, el viento a favor se lo lleva al orgánico,
cuando en realidad ni lo uno ni lo otro son ni buenos ni malos. Lo orgánico, la producción orgánica, en que la Intendencia acaba de resolver, declarar de interés departamental la producción agroecológica en nuestro departamento, en Montevideo. Montevideo es uno de los principales productores de frutas y hortalizas, o sea, no solamente claro, recibe, sino también produce, tiene un área rural muy importante. Implican un cuidado en la no utilización de plaguicidas, de productos químicos, que se diferencia de la producción tradicional en ese sentido. O sea, tiene efectivamente algunas condiciones que resguardan a la alimentación con respecto a la posible contaminación con los productos químicos. ¿Y otras condiciones de salubridad? También las cumplen, y están controlados en ese sentido, y hay procesos de certificación de la producción orgánica que, bueno, están en curso, existen y hay que mejorarlos en muchos aspectos. Incluso nos han pedido ahora la posibilidad de hacer un convenio para hacer ese control de residuos plaguicidas, porque en eso hay que darle garantías a la población de que cuando se habla de un alimento orgánico estamos hablando de alguien que no utilizó plaguicidas químicos en su proceso de elaboración. Y refiere a ese aspecto, ¿no? Por supuesto que en tema de alimentación hay muchos otros Pero, por aspectos. ejemplo, cuando nos venden en las ferias quesos caseros, ¿cómo sabemos que ese queso está elaborado en las condiciones de salubridad, en condiciones? Bueno, los quesos... Por ejemplo, tienen que estar registrados, salvo lo que es producción artesanal para consumo propio, familiar. Sí, pero que muchas veces se vende. Lo que tienen que estar registrados en la intendencia que corresponda, ¿no? Y nosotros nos pasó hace 2 años que empezamos a analizar los quesos y encontramos de que no eran quesos. Había una parte de productos que eran más almidón que queso. A eso me refiero. Y generamos una incautación de 20 toneladas. 20 toneladas de estos productos los incautamos en distintos momentos y llamamos a las empresas, le dijimos cómo puede ser esto, acá si ustedes quieren patentar un nuevo producto de almidón presentado en barra, perfecto, háganlo, pero esto no le dicen queso, porque esto no es queso. De queso existen normativas que establecen de qué estamos hablando y si no es un engaño al consumidor. Claro. Es decirle que tiene determinados componentes de proteínas que en realidad no los tiene. ¿No? ¿Qué pasa con los puestos de tortas fritas de los barrios, que se instalan en los barrios? Bueno, nosotros estamos tratando de que se reduzca al máximo lo que es la venta de alimentos en la calle. Sabemos que hay una parte de la realidad social en que en algún momento eso fue una manera de subsistencia, pero no nos parece bueno pensar un proyecto de ciudad en el cual esto se extienda. Hay un carrito que se instala desde hace años todos los fines de semana frente al Águila y la Cascada en el Parque Rodó, todos los fines de semana. Hay algunos puestos que están autorizados. Y además la Junta Departamental, sí, ambulantes que están autorizados y son controlados, bueno, para que ese tipo de cosas. Y la Junta Departamental habilitó en el periodo pasado a que algunas organizaciones de vendedores de tortas fritas se pusieran algunos puestos fijos con ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, eso es una autorización que durante este periodo de gobierno está vigente, por tanto hay algunos de estos puestos que están autorizados, ¿tá? Pero la tendencia es a que desaparezcan. La tendencia, desde el punto de vista de la administración, sí. Estoy diciendo, es que los comercios sean formalizados, que tengan una canilla con agua, que tengan un baño, que la persona se lave las manos antes y después en cada momento. ¿Los mediotanques en las veredas de los bares? No, los mediotanques en la vereda de los bares no están autorizados en su mayoría. Puedo dar 5 o 6, sin problema. Lo que hay en esto son los carros de chorizos. No, yo digo mediotanque en la puerta de los boliches, de los bares. Los carros de chorizo hubo en su momento, cuando se resolvió reducir eso, achicarlos, se dijo, bueno, muy bien, vamos a dejarlos solo estos y no damos ningún permiso más. ¿Ah? No es así con los mediotanques. También es cierto, una cosa que se hace a las brasas y eso no tienen gran riesgo sanitario para la población, pero está dentro de las áreas que no están autorizadas y además nosotros no queremos ocupar las veredas con venta ambulante de alimentos, o sea, las veredas tienen que ser para el transeúnte, ¿no? Y a su vez, cuando la idea es que haya mayor formalización, es precisamente para que
el trabajador que trabaja allí tenga cobertura de seguridad social, Claro. tenga cobertura de salud, para que la empresa tenga facilidades, sí, pero también tenga obligaciones para que se pueda controlar las condiciones sanitarias. Y esa tiene que ser la perspectiva. Nosotros no podemos pensar en una perspectiva, sabemos que venimos de un proceso en el cual todavía hay mucha cosa para avanzar, porque venimos de crisis muy fuertes, ¿no? De lugares y zonas donde más de la mitad de la gente estaba en situación de pobreza, ¿no? Toda la periferia de Montevideo era así. Pero ahora se ha superado bastante eso. Ahora se ha avanzado mucho. Por eso nosotros decimos, ahora la medida tiene que ir subiendo, el listón tiene que ir subiendo, Claro. tiene que haber más exigencias. Y por supuesto, esto genera siempre algún ruido, pero en conjunto, dialogando, escuchando, tenemos que poder lograr mayor seguridad alimentaria para todos, ¿no? Gracias, Anzalone, por haber venido. Gracias a ustedes. La seguimos en cualquier momento.